Buenas noches para todos. Muchas gracias por estar con nosotros en este, creo que 10º webinar de la comunidad ágil de Paraguay. Antes de dar la presentación correspondiente, quiero recordarles que pueden ver la grabación de este webinar en el canal de YouTube. Acabo de copiar el link en el chat. Así también sumarse a la comunidad a través del Meetup, donde ya están agendadas las siguientes actividades que tenemos hasta julio, mitad de julio más o menos, creo que hasta finales de julio, y que seguramente vamos a seguir teniendo este tipo de actividades hasta final del año o hasta que nos cansemos. Tenemos muchas sorpresas para más adelante. La idea es que, aparte de estas actividades de los días viernes, hagamos otro tipo de actividades en otros días. Entonces, estén atentos a las comunicaciones que hagamos a través del Meetup, o bueno, también a través del chat del WhatsApp o del Telegram. Hugo, yo te cedo la palabra para que presentes a Víctor. Muy buenas noches a todos. Un gusto tenerlos nuevamente en este webinar. Hoy, siguiendo así con el hilo de los webinars que estamos realizando con la comunidad Ágil Paraguay, hoy tenemos la presencia de un gran amigo, un gran profesional con el cual estuve compartiendo en el ámbito laboral un espacio. Bueno, antes de leer un poquito el currículo de Víctor, quisiera agradecerle a él, ¿verdad? Y a todos los de la comunidad, porque creo que esto se realiza gracias a ustedes. Bueno, le voy a presentar un poco a Víctor. Víctor es ingeniero en sistemas, cuenta con certificaciones internacionales relacionadas al ethical hacking o análisis de seguridad, si podemos traducirlo así. Es propietario de la empresa ISG, realizando trabajos para empresas de primera línea, tanto en Paraguay como en otros países. Antes de la palabra a Víctor, quiero marcar un poquito las reglas de juego. Me gustaría, ¿qué les parece la propuesta de hacer las preguntas en el chat? Yo lo voy a ir leyendo y una vez que Víctor, antes que pase un slide a otro, yo lo voy a ir interrumpiendo para que responda las preguntas, si les parece, ¿sí? Genial. Y al final, como siempre, vamos a tener el micrófono abierto. Alguien quiera preguntarle a Víctor personalmente. Y bueno, seguro Víctor deja sus datos para que después, si quieren hacer una consulta más directa, lo pueden hacer. Así que muchísimas gracias a todos por estar. En serio, esto es gracias a ustedes que lo estamos teniendo en impulso. Y le quiero ceder la palabra ya a mi amigo Víctor Casares. Por favor, Víctor, adelante. Dale, Hugo, muchas gracias por la presentación. Espero que todos tengan buena noche. Mi nombre es Víctor Casares y a lo que me dedico es al ethical hacking. Seguramente muchos conocen la palabra hacker. Se perdió el sonido, Víctor. Víctor, te perdí el sonido. Víctor, te perdí el sonido. Todavía. Adelante, Víctor. Todavía no te escucho. Hola. Un poquito, pero te escuchamos bajito. Un poquito bajito, pero te escuchamos. Vos tenías un micrófono, Víctor, ¿cierto? Súper bien, Víctor. Súper bien. Bueno, vuelvo al inicio. Mi nombre es Víctor Casares y a lo que me dedico es al ethical hacking. Muchos relacionan la palabra hacker con un ciberdelincuente, pero la verdad que tiene muy poco que ver en realidad. Existe una parte, digamos, que es legal del ethical hacking y que ayuda a las empresas a mejorar la ciberseguridad o la seguridad de los sistemas para que estas personas que son delincuentes no puedan vulnerar los sistemas, robar información confidencial o bien obtener un beneficio monetario por las vulnerabilidades que pueda poseer un sistema. La idea de esta charla es comentarles un poco de experiencia acerca de lo que nosotros vimos en cuanto a lo monetario que puede perder una empresa en este último año, tanto acá como en Paraguay,
y algunos ejemplos en el mundo. Bien. Como les decía, soy Ethical Hacker y trabajamos con varias empresas del sector financiero reconocidas, empresas de telecomunicaciones también, y tenemos algunos clientes en el exterior. ¿Qué pasa cuando una empresa no incorpora seguridad o no tiene en cuenta la seguridad de sus sistemas? Eso provoca un impacto en el negocio que se traduce en pérdidas monetarias. Pero ¿de cuánto dinero estamos hablando realmente? ¿Cuánto mi empresa puede perder si es que yo no tomo conciencia o si es que yo no invierto en materia de seguridad de la información? ¿De cuánto dinero estamos hablando realmente? Este es un ejemplo de fuentes públicas de este último año acá en Paraguay, donde tenemos titulares de noticias que dicen hackers se robaron 500 millones de los cajeros automáticos, súper conocido este caso, que tiene que ver con una vulnerabilidad en el cajero automático, en el ATM, que permitía inyectar código al cajero y hacer que el cajero escupa dinero, ¿sí? Bien, entonces, ahí nomás estamos hablando de unos 500 millones de guaraníes. Después tenemos otro caso relacionado a una pérdida monetaria, donde dice que determinados individuos llamados tortoleros bloqueaban las señales de los autos para que no puedan cerrarse las puertas. Entonces, ahí también tenemos dinero. Si yo tenía mi notebook dentro de un auto y me la roban, estoy teniendo una pérdida monetaria, ¿no? Teníamos una debilidad en el sistema que hace que las puertas no se bloqueen cuando una persona activa el candadito para que las puertas se cierren. Una debilidad en el sistema que provoca pérdidas monetarias y que pasó acá en Paraguay. Después tenemos una empresa que ha sido vulnerada recientemente, eh, todos la conocen, o la mayoría de ustedes la conocen, y que perdió toda su base de datos de clientes. Y esa información se filtró, ¿sí? Por más que la empresa no haya dado una comunicación adecuada, su base de datos fue publicada en Internet con respecto a los clientes y demás. De hecho, habían hecho una especie de defacement en sus páginas y habían puesto hackeado por Sinclair. Ok, y después tenemos como último ejemplo este programa del gobierno en el cual también se hablaba de una desviación de 350 millones de guaraníes. Me parece interesante poner estas fuentes públicas para estar en contexto de que estamos en Paraguay y de que acá está pasando. No estamos hablando de ejemplos de Estados Unidos, de Rusia o de Europa. Bien, estamos hablando de ejemplos que pasan acá en el día a día y que por lo que vemos vienen en constante crecimiento. Con respecto a fuentes privadas, en relación a trabajos que nosotros hicimos para algunas entidades y recolectando y macheando información con algunos colegas también, vimos que en este último año la pérdida que se produjo en empresas privadas fue entre 200 a 300 mil dólares. No es un número para nada despreciable para el tamaño de Paraguay, ¿sí? Para nada despreciable. Hay empresas que pierden eso por un ciberataque en Estados Unidos. Una empresa que pierde eso, ¿verdad? Acá es la suma de nuestras consultorías que hicimos y machando con consultorías de otros colegas, más o menos llegué a obtener esa cifra. Y bien, y la pregunta es, ¿por qué nos pasa? ¿Por qué perdemos dinero? ¿O por qué nos damos cuenta al final de esa pérdida de dinero y no al inicio? ¿Por qué cuando
empieza a salir dinero de la empresa, no levantamos las alertas y analizamos qué es lo que realmente está pasando, porque tenemos que llegar al final para darnos cuenta de que hemos perdido bastante dinero como empresa. Bien, en el mundo, llevado estas pérdidas monetarias al mundo, tenemos muchas empresas, por ejemplo, Zoom, que es una de las cosas que le decía hoy a Hugo, che, ¿por qué Zoom? O sea, ¿por qué no otra, otra plataforma? Que particularmente no había invertido casi nada en seguridad y mucha información confidencial de usuarios propios de Zoom fue robada y vendida en Internet, ¿sí? La información tiene un determinado valor y hay empresas que pagan por esa información. Entonces, en el mundo vamos a encontrar de todo. Vamos a encontrar empresas o bancos que fueron hackeados, empresas de telecomunicaciones que fueran vulneradas, y también plataformas que filtran la información, de sus usuarios y las venden. Bien, pero ¿esto por qué pasa? ¿Por qué un sistema es vulnerable? Y en realidad, esto pasa porque cuando se hace el desarrollo de una nueva tecnología, el desarrollo de un nuevo sistema, el desarrollo de una nueva app, generalmente la parte de marketing está pinchando al team de desarrollo para que tendríamos que haber salido ayer, dale qué pasa que no sale, la competencia va a sacar primero el producto que yo y demás. Entonces el team de desarrollo se centra más en la funcionalidad de la aplicación, que funcione bien, que tenga los botoncitos andando, el color que combine con el color del logo de la empresa y demás. Pero sin embargo también pasa porque somos ignorantes en cierto sentido. Y el tema acá es que, como decía Albert Einstein, todos somos muy ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas. Y ese es un punto clave. Acá me gustaría preguntarles, ¿qué es lo que ven ustedes en esta interfaz? ¿Tu cuenta bancaria, Víctor? ¿Qué más? ¿Pero es una funcionalidad de qué? ¿De transferencia de dinero? Transferencia de dinero por e-banking. Sí. Esto es lo que generalmente ve un usuario, ¿no? Una plataforma o un template que está presentando una funcionalidad para transferir dinero de una cuenta, que en este caso es la mía, ¿verdad?, hacia otra cuenta de destino X, ¿sí? Eso es lo que ve generalmente un usuario común. ¿Qué es lo que ve un atacante? Esto. Nada que ver con lo que es una funcionalidad gráfica, ¿sí?, con respecto a lo que es una funcionalidad a nivel de transacción web o mobile, ¿sí? Esto es lo que ve un atacante. Y para que se entienda un poco, sin meterme mucho en detalles técnicos, les quiero comentar cómo lo vemos nosotros, que somos los ethical hackers, a esta funcionalidad. El primer caso que vemos es este usuario que está acá, que es Víctor Casares, ¿realmente puede usar su cuenta? ¿Ese usuario podría hacer alguna transferencia negativa? Cuando se desarrollan los proyectos desde cero, generalmente no se incorpora seguridad. Entonces, muchas veces no se tienen en cuenta funcionalidades lógicas del negocio o operaciones que estén ocultas y que digan, como no está en la interfaz web o como no me aparece como opción del usuario, entonces no puede ser accedida. Y eso es totalmente mentira. Porque si nosotros tuviésemos acá la posibilidad de elegir otra cuenta, elegiríamos otra cuenta, pero acá no está, ¿sí? Sin embargo, cuando esta solicitud es enviada hacia los servidores de un banco, por ejemplo, yo puedo alterar el número de cuenta, puedo alterar los montos,
y puedo probar si el sistema es vulnerable o no, por ejemplo, a transferencias negativas. Entonces, muchos usuarios piensan que porque acá no está la opción de elegir la cuenta, por ejemplo, de Hugo Núñez, yo no podría poner su cuenta. ¿Sí? Eso es Por lo que la favor, mayoría de los poné usuarios ahí. piensan. Se va poniendo divertido, ¿verdad? Entonces, lo que un atacante en realidad ve es esto que se llama paquete HTTP o HTTPS y cuenta con los campos cuenta de débito, ¿sí? Que esta tendría que ser la cuenta de débito de realmente Víctor Casares y no la de Hugo Núñez. Sin embargo, podríamos alterar para probar a ver si este número de cuenta que está acá, yo puedo poner el de Hugo y a ver si le debita la transacción a Hugo o me debita la transacción a mí, lo cual sería genial, ¿verdad? Que siempre le saquemos plata a Hugo. Bien, entonces, esto es parte de un análisis que hace una persona que se dedica a ethical hacking. Pero ¿cómo llega al ethical hacking esa empresa? Después que ha sido vulnerada generalmente. Son muy pocas empresas las que están en Paraguay y las que dicen, antes de salir a producción, antes de que mi billetera salga o mi nueva funcionalidad de pago salga, tengo que hacer una auditoría de seguridad para ver si es que un atacante, alterando estos datos, no podría romper la funcionalidad propia del sistema y así robar dinero. ¿Sí? Y acá tenemos vulnerabilidades relacionadas a los detalles técnicos de la aplicación y vulnerabilidades relacionadas a la lógica de la aplicación. Porque muchas veces pasa que una aplicación es programada, es diseñada técnicamente de manera casi perfecta, pero no cumple con una regla de negocio específica, por ejemplo, al redondear un número, y esa milésima de guaraní en muchas transacciones que pueda generar un atacante es una pérdida de dinero. Entonces, proporciones que nosotros no vemos desde la interfaz amigable para el usuario, un atacante sí las ve. Otro ejemplo que ya mencioné es el uso de errores lógicos como si yo tengo $1000 en mi cuenta y quiero hacer una extracción de $100, entonces voy a modificar este paquete que está acá y les voy a decir al sistema que en vez de extraer $100, voy a extraer menos $100. Entonces, $1000 menos $100 serían $1100, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, eso funcionó hasta el año pasado en una aplicación que estábamos auditando. Aunque parezca increíble, ¿sí? O sea, podés aumentar tu dinero. Eso es impresionante. Bueno, sigamos con otro ejemplo. Vamos un poco más a lo de mobile, a lo que usamos hoy generalmente en el día a día. De nuevo, ¿qué es lo que ve un usuario? Una interfaz súper amigable, bastante linda, en las cuales tienes diferentes opciones. ¿Qué es lo que ve un atacante de nuevo? Otro paquete HTTP similar al anterior, con la posibilidad de consultar o alterar información con respecto a las funcionalidades que tenga esa aplicación mobile. Imagínense, ustedes están con el perfil de Facebook en su aplicación mobile y un atacante cambiando el ID que ustedes tienen registrado en Facebook por el suyo, podría ver, por ejemplo, la información de configuración que tienen seteado ustedes, si es que la aplicación es vulnerable. ¿Sí? O sea, lo que va a hacer un atacante es buscar vulnerabilidades en esa aplicación, porque al final lo que se transmite entre la aplicación mobile y el servidor es un paquete HTTP o HTTPS, el cual puede ser interceptado por una persona y alterado con el fin
de tratar de sacar información confidencial de otras cuentas de usuarios o ejecutar código remoto en el servidor, diferentes técnicas, ¿sí? Entonces, si es web, vamos a tener un paquete HTTP o HTTPS, y si es mobile también podríamos interceptar este paquete HTTP o HTTPS y empezar a jugar un poco con los valores que se envían hacia el servidor para saber si podemos acceder a información de otros usuarios o si podemos alterar algún valor que nos favorezca en un juego, por ejemplo. Si la puntuación va dentro de este paquete HTTP y nos dice que está a 100 puntos, si modificamos a 1000 pasamos a tener 1000 coins o 1000 puntos. Entonces, todo eso se modifica desde un paquete HTTP, ¿no? No sé, Hugo, si hay alguna pregunta hasta acá. No, Víctor, todavía no hay preguntas. Súper. Genial. Bien, salgamos un poco de lo que es el ambiente empresarial en cuanto al diseño de aplicaciones nuevas para salir al mercado o diseño de sistemas internos que hagan consultas propias de la empresa, ¿verdad? Salgamos un poco de eso. Y acá me gustaría preguntarles a ustedes, a los participantes, ¿quién no ha conectado nunca su teléfono a este tipo de aparatos para cargar el celular? Ahí Marcelo ¿Cuántos dice, van? yo también nunca me conecté tampoco. ¿Alguien más? Ahí Diego Ruiz tampoco nunca conectó. ¿Alguien más? Ya somos 3. ¿Alguien más? Sinceramente, con la mano en el corazón. Nelson tampoco nunca conectó. Ni A ver, loco. ¿alguien más? Catalina tampoco conectó. Ya, Marcelo, ya vamos. Víctor, ya somos 5, 6. Uno dice lo que nunca vio uno de esos. ¿Ya? 7. Yo sí asumí el riesgo. Félix Varela sí asumió el riesgo. Contar un poco qué puede ocurrir. Bien. Y la pregunta es, ¿por qué no conectaron ahora? En mi caso particular, por una cuestión de yo no sé en qué corriente está conectado eso. No es por nunca se me pasó por la mente que me pueden robar datos del celular. Más bien por la seguridad de que no me van a fundir el aparato. Nada más que por eso. Uh-huh. Acá Diana dice que una sola vez conectó y Catalina nos comenta que siempre andan con un cargador portátil, por eso no conectó. Súper. Bueno, genial, o sea, 6 de 19, bastante alto, te digo ya el tema, ¿verdad? Bien ahí. Pero pasa que ustedes son usuarios que constantemente se están capacitando, eso es bueno. Bien, entonces, generalmente lo que ve un usuario es un lugar para cargar su teléfono cuando tiene poca batería. Cuando se podía ir a los shopping, cuando se podía viajar y demás, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esos tiempos? Bueno, ¿qué pasó? Lo que nosotros vemos es esto. Esto es una mini computadora que nos permite ejecutar comandos en el sistema operativo del teléfono que se conecte. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes se conectan a uno de estos lugares para cargar su teléfono, lo único que están viendo generalmente es el cable, pero no ven qué es lo que hay adentro de esa caja. Y adentro de esa caja puede haber una computadora que le pida al teléfono información acerca de su WhatsApp. ¿Sí? Muchas de las personas, cuando enchufan su teléfono a estos cargadores, están chateando a la vez. Y en los sistemas operativos anteriores a Android 6 más o menos, no se pedía un permiso. Ahora sí se pide permiso. Pero si le dan permiso para confiar en el dispositivo, están abriendo la puerta para que una mini computadora que esté adentro pueda interactuar con el sistema operativo y pedirle cierta información.
como por ejemplo las fotos de WhatsApp o como por ejemplo los audios de WhatsApp, ¿sí? Los chats podrían pedirles también, pero los chats están encriptados. Entonces tendría que pasar un segundo proceso para desencriptar el chat. Básicamente lo que pasa es que el usuario enchufa su teléfono y si el lugar donde está conectando es malicioso, le va a saltar una alerta y le va a pedir un permiso. Si el usuario le da OK al permiso, que generalmente le da por defecto, entonces esa mini computadora puede sacar todas las fotos vinculadas a WhatsApp y todos los audios. Las fotos y los audios hasta el día de hoy en WhatsApp no están cifrados. Pero no pasa nada porque nosotros nunca enviamos audios confidenciales, nunca tenemos fotos confidenciales en nuestro WhatsApp y eso, ¿verdad? Todo bien hasta ahí, ¿verdad? Ok. Obvio, Víctor. Un poco también es para comentarles que WhatsApp no es una herramienta de trabajo. O sea, no deberíamos usar una aplicación de mensajería como herramienta de trabajo para mandarnos audios de ciertos proyectos o compartir screen de errores de aplicaciones o demás. Ni hablar de las fotos privadas que uno puede llegar a tener ahí, ¿no? Ok, pero ¿cómo nos protegemos de todo esto? Porque vimos que parte eran aplicaciones web que podrían ser vulneradas, aplicaciones mobile que podrían ser vulneradas, y la pregunta es, ok, si yo sé que existen este tipo de peligros ahora, que un atacante podría modificar o alterar la información, por más que a mí en la pantalla me aparezca que solamente puedo modificar mi cuenta o solamente puedo seleccionar mi cuenta, entonces, ¿cómo nos protegemos de esto? Bien, y la manera de protegerse es justamente realizando auditorías de seguridad o test de ethical hacking, que se denominan también, que tienen como objetivo buscar debilidades en el sistema para saber en dónde se encuentran los puntos comprometidos o débiles, y de esa manera una empresa puede tomar un informe de ethical hacking o de auditoría de seguridad, solucionar los problemas que el ethical hacker detectó y salir a producción de una manera mucho más segura. Nunca va a ser 100% segura porque las tecnologías y los códigos van cambiando. Se agregan nuevos features, hay una nueva versión del sistema operativo que es vulnerable y demás. Entonces, lo recomendable es hacer una auditoría antes de que la aplicación pase a producción. Cuando generalmente se elabora un proyecto, o por lo menos lo que nosotros vemos acá en Paraguay, es que se empieza sin seguridad desde el inicio, por lo cual todas estas funcionalidades a nivel lógico de extracciones negativas, de puede o no puede ver otro perfil, el supervisor solamente puede ver determinadas cosas y demás, todas esas reglas de negocio generalmente no son vistas desde el punto de seguridad, sino desde el punto funcional, y es ahí cuando empiezan a aparecer pequeños problemas de seguridad que concatenados pueden llevar a filtrar toda la información de una empresa o llegar a comprometer el sistema. Entonces, empiezan los proyectos, no se hace una incorporación de seguridad desde el inicio, se toman los requerimientos, se desarrolla el producto, si es que hay suerte, se hace un QA sobre eso, pero el QA que se hace es a nivel de funcionalidad, lo que no tiene nada que ver con seguridad. Funcionalidad y seguridad son dos cosas diferentes. Y cuando se hace el QA del proyecto, dicen, bueno, vamos a salir a producción. Y el producto salió a producción sin un test de seguridad. Y cuando es vulnerado, recién vuelve a la fase de desarrollo para corregir las vulnerabilidades, o recién se pide una auditoría de ethical hacking con respecto al producto. Hoy en día existen normas que obligan a ciertas empresas a hacer auditorías de seguridad. Por ejemplo, las procesadoras de datos de tarjetas de crédito, como en este país son Bancar y Bepsa y Procar, están obligadas por una norma que se llama PCI DSS, que controla
cómo los sistemas tienen que estar protegidos en relación a la información de las tarjetas de crédito de las personas. Entonces, esas empresas están obligadas a hacer sí o sí auditorías o ethical hacking sobre su sistema para comprobar constantemente, todos los años, de que están protegiendo de manera correcta la información de los usuarios. O sea, todos los años es la auditoría y tienen que hacerla de manera obligada porque si no, no pasan o no cumplen con esa normativa. Y además de hacer la auditoría tiene que quedar correcta. O sea, no es que hago una auditoría, me salieron 5 puntos bajos y no pasa nada. No, tenés que elevar el nivel de tu seguridad porque si no, no cumplís con la normativa. Otro caso particular se da con los bancos. Los bancos y las financieras en Paraguay tienen que cumplir con una normativa del Banco Central de hacer un test de seguridad una vez al año al menos. ¿Sí? Lamentablemente todavía en Paraguay el Banco Central no se ha puesto mucho las pilas con respecto a la exigencia o al nivel de auditoría que se tiene que hacer y deja muchas brechas como para que haya un juego de cintura importante y algunos bancos puedan hacer una auditoría así nomás como se dice y pasar, digamos, la auditoría del BCP. Se debería hacer digamos, un control más estricto sobre los bancos, ya que ellos manejan toda la información financiera de nosotros. ¿Qué tenemos para auditar? Una aplicación web, una aplicación mobile, un servidor, ¿sí? Estamos hablando de servidores que estén expuestos hacia Internet, por ejemplo. Si yo tengo un servidor de correo en la nube, tengo que auditar ese servidor para ver si no es vulnerable. Si tengo un file system en la nube donde subo los archivos y comparto los proyectos y demás, debería auditarlo. Y mi red interna es muy importante que se audite. Acá en Paraguay no se da todavía tanto los ataques a nivel interno, pero en otros países sí. Los ataques a niveles internos son muchísimo más efectivos que los ataques a nivel externo, porque a nivel interno un atacante generalmente, cuando una red no está bien segmentada, puede llegar hacia los servidores y tiene un alcance mucho más grande de máquinas para comprometer. Entonces lo que se recomienda ahí es contratar un servicio de ethical hacking que se enchufe un cable de red dentro de tu empresa o se conecte a la wifi de tu empresa y vea qué te puede hacer. ¿Sí? Generalmente las auditorías que empiezan así son muy divertidas porque le terminas demostrando a la empresa la cantidad de cosas que puedes hacer. Nosotros en particular en ISG nos basamos mucho más en los impactos que en las pruebas que demuestren que, por ejemplo, llegaste a tomar control de un dominio. Si yo les digo a ustedes, llegué a tomar control de un dominio, muchos no me entenderán de qué carajo estoy hablando, pero si les digo, tengo acceso a una cuenta que me permita obtener toda la información confidencial de la empresa, acá están las facturas, acá están los últimos IVAs, acá está la planilla de sueldo, ahora sí me entienden. Entonces nosotros en ISG tratamos de mostrar los impactos técnicos a nivel de riesgo empresarial. Y es ahí cuando las empresas toman un poco más de conciencia y dicen, qué bueno que está, necesito hacerlo el año que viene para saber si realmente mis sistemas siguen seguros o necesito volver a hacer una reauditoría para saber si las vulnerabilidades que tenía han podido ser solucionadas o no. Hugo, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. No, Víctor, por el momento no, pero acá José nos cuenta que tiene un hermano que trabaja por lo visto, no sé si la palabra es hacker o que está investigando de cómo ingresar en los teléfonos y eso. Le dije que hable contigo, capaz se entiendan un poco y puedan empezar un negocio. Súper. ¿Qué metodologías debería utilizar una empresa que hace este tipo de trabajos? Generalmente hay dos metodologías muy reconocidas que tienen que ver con la parte de seguridad, ¿sí? Una es el estándar de OWASP Top 10, que es la más utilizada para las auditorías de aplicaciones web y mobile, y también para el análisis de código fuente, porque muchas veces
pasa que a nivel, digamos, de interactuar con la aplicación, uno no puede entender del todo la funcionalidad con respecto al paquete SHTTP que yo les mostraba, pero sí, leyendo el código fuente es más fácil identificar algunos problemas. Entonces, ese es otro tipo de auditoría mucho más profunda que se pueden utilizar. Y después tenemos otras metodologías que tienen que ver más con cómo se va a testear un servidor interno, cómo se tiene que testear una PC de un usuario. Y acá me gustaría preguntarles una cosa. Desde su punto de vista, estando en una red interna o estando dentro de una organización, digamos, en donde están todas las máquinas conectadas, ¿qué piensan generalmente que es más importante? ¿Un servidor o el escritorio o la PC de una secretaria? El escritorio de una secretaria, sin duda. De una. ¿Por qué? Y porque ahí tiene impreso desde carta con información confidencial de la organización, especialmente financiera, de gente de los directorios. Vos podés tener todo protegido, todo lo que es PC, pero en tu escritorio tenés muchísima información a la vista de la limpiadora de cualquier persona que anda dando vuelta por ahí. Exactamente. Pasa muchísimo de que las empresas dicen, no, tenemos que proteger nuestros servidores. Entonces adquieren soluciones. Compremos un WAF, compremos un sistema de prevención de intrusos, instalemos un sistema de DLP para prevenir la fuga de información. Aseguran todos sus servidores porque piensan que realmente ahí está todo, y sin embargo, no. En una PC de una secretaria puedes encontrar accesos a diversos tipos de información que te van a facilitar bypassearte esas medidas o evadir esas medidas de protección y llegar a los servidores. Entonces, cuando se tiene que hacer Víctor, un... ahí te quiero comentar nomás algo. Como he visto la semana pasada una presentación de gente de Israel, la gente de Israel, a quien respeto muchísimo en todos los conceptos, especialmente estratégicos de seguridad, y ellos contaban que hace muchísimo tiempo, justamente lo que vos mencionabas, ¿verdad? Cómo cambió el paradigma. Antes era monitorear la seguridad de riesgo y amenaza desde el punto de vista de los dispositivos, servidores, base de datos, tablas, cuestiones como esas, ¿verdad? Y ahora ellos hablan de una tendencia de ver las tendencias del usuario, ¿verdad? En el uso tecnológico y en lo que vos comentabas, ¿verdad? En el comportamiento social que puede estar teniendo. Pero lo que me llamó mucho la atención es que ya no están viendo ni los eventos que van pasando en los servidores, ni en las bases de datos, ni en los sistemas transicionales, sino le están estudiando el comportamiento que tienen los usuarios con las distintas cosas, a qué hora marcó su entrada, qué hizo, qué vio después. Ya se centran mucho más en ese concepto de a dónde envió correo y cuestiones como esa, de qué está pasando en la tecnología y está en riesgo en la tecnología, ¿verdad? Totalmente. Pasa que la seguridad no es solamente, digamos, la tecnología o lo que puedas usar eh, para acceder a un sistema. La seguridad es todo. Y si esto me da justo hincapié para pasar al siguiente slide, que es la capacitación de los usuarios. Porque yo puedo tener mis servidores resguardados, puedo tener instalado antivirus, software de protección de datos en todas las PCs de la empresa y demás, pero después tengo un usuario que me hace doble clic en un ransomware y me encripta la máquina igual, porque las antivirus y los sistemas de prevención de intrusos generalmente van un paso detrás de los atacantes, porque primero se crea el malware, se crea el ransomware, y después sale la solución para eso. Entonces, ¿cómo ahora yo evito que no tengo un ransomware si tengo la última versión de antivirus instalado en mi PC, la más cara para no nombrar ninguna marca y demás? Y capacitando al usuario, porque es el usuario al final el que decide hacer un doble clic o el que decide ingresar las credenciales de su correo electrónico en determinado enlace o no. Nosotros proporcionamos charlas de capacitación en las cuales les mostramos, por ejemplo, cómo les podría llegar un mail desde su propia cuenta de mail. Es increíble y los usuarios piensan que es real. Sin embargo, lo que hacemos es engañarlos. Supónganse que su cuenta de correo es
no sé, btr1200@gmail.com. Lo que nosotros hacemos es crear una cuenta igual o hacer un spoofing de la cuenta y enviárselo a su propio correo. Con estas técnicas, por ejemplo, han pasado casos de fraudes que se han intentado dar algunos acá en Paraguay. De hecho, hace 2 o 3 semanas vimos, nosotros en ISG nos contrataron para detectar ese tipo de fraude. Y ha pasado en el mundo, en el caso particular del equipo Boca Juniors, en el cual mandaron un correo desde @bocajuniors.com.ar a un club de París que había comprado un jugador, diciendo que la cuenta de banco había sido alterada, o sea que había cambiado, que ya no era esa cuenta en la cual se debería depositar el dinero, sino en otra cuenta, y ese dinero fue a parar a otra cuenta. Así, datos confidenciales que se pasan por correo electrónicos pueden ser, los usuarios pueden ser engañados si se hace un spoofing o si se envía un mail desde el mismo mail, pero realmente no es el mail original. Entonces, hay que enseñar al usuario cómo identificar realmente cuándo es un correo verdadero y cuándo no es un correo verdadero, porque por más que venga de @bancar.com.pi o de @tigo.com.pi o de cualquier banco, es muy fácil hoy en día crearse un correo con esa denominación y enviar un spoofing o enviar un engaño a un usuario para que ese usuario crea que realmente le está llegando la comunicación desde una empresa, cuando en realidad no es así. Los ataques de ingeniería social hoy en día tienen que ver mucho más con ese tipo de ataques dirigidos. Antes, cuando se hacían ataques, hace un par de años atrás, cuando se hacían ataques de ingeniería social, se hacían sobre grupos masivos. Ahora están muchos más dirigidos con un usuario específico que usa una determinada aplicación que tiene determinados comportamientos. Lo que se conoce también ahora de moda es el spear phishing, que es un ataque bastante dirigido a un usuario que consume un determinado producto. Entonces, les doy un ejemplo. Nosotros, para hacer un ataque de ingeniería social, fuimos contratados por una entidad bancaria, y esa entidad bancaria tenía contrato con adidas.com.pi, con la marca Adidas. Y lo que nosotros hicimos es adquirir el dominio adidas.com.pi y tratar de engañar a los consumidores diciéndoles que era una promoción del banco, cuando nosotros controlábamos el dominio adidas.com.pi, ¿sí? Entonces, todos esos ataques, digamos, pueden sufrir los usuarios, y si no tenemos en cuenta durante el proceso de auditoría o durante el proceso del test de seguridad, vamos a fallar. Porque hoy podemos ir a analizar las aplicaciones, analizar los sistemas, analizar las app mobile, y puede dar todo perfecto, pero si tu usuario no está capacitado, fuiste. Víctor, Entonces, sí. tengo una consulta, creo que es muy en la actualidad. Acá te tiene una consulta. Si te envían por WhatsApp un PDF que no tiene peso o al abrir da un error, ¿eso podría ser un virus o es un error que del archivo malo, como llamarlo? O sea, ¿se podría enviar virus a través de un PDF que se envía por WhatsApp? Totalmente. ¿Podría? Totalmente, sí. Así, Totalmente. tenés que borrar el archivo. De hecho, digamos, en parte, digamos, de las capacitaciones que nosotros damos, les mostramos a los usuarios cómo al abrir un documento en Word pueden infectarse. Y no tienen macros habilitados. Porque muchas veces los atacantes utilizan técnicas de macros para comprometer los equipos. Nosotros les mostramos cómo, incluso sin utilizar macros, podríamos infectar al equipo, tomar control de la webcam, grabar los micrófonos y demás. Víctor, O sea, el PDF también, entonces. Víctor, una consulta. Ese tipo de ataques en el campo de ingeniería social se llaman ataques ofimáticos. PDF, Word, Excel y demás.
Víctor, una consulta. Sí. Quisiera saber a nivel de tendencia en este último tiempo y sobre todo por la coyuntura del COVID, el tema del malware y especialmente de los ransomware, ¿se posicionaron como superior a esos ataques dirigidos donde buscan las transferencias así de dinero tangible? Te pregunto de otra forma. Me parece que hoy mismo se está persiguiendo más que tratar de desviar tu fondo, capturar tu información y de alguna forma esa sí hacer negocio, ¿verdad? ¿Y cómo ves vos de tu especialidad eso en cuanto a tendencia? Sin duda hay un gran aumento de ataques contra los usuarios porque los sistemas también empezaron a evolucionar en cuanto a materia de seguridad y los usuarios nunca van a dejar de ser foco de ataque y siempre van a tener la información más valiosa. Dependiendo de lo que busque un atacante, si es un atacante que solo busca cifrar la información de la PC y pedir una recompensa por eso, o si es un atacante que quiere ir más allá, instalar un tipo de malware en la PC que perdure y él pueda grabar al usuario para después extorsionarlo, ¿sí? O pueda capturar sus micrófonos, o pueda capturar sus credenciales de acceso al home banking y demás. O sea, todo depende de qué es lo que quiera hacer el atacante, pero sí se ve una clara tendencia de que cada vez más los usuarios van a ser afectados porque cada vez más están conectados a Internet todo el tiempo. WhatsApp, Instagram, Facebook, todo. Entonces, van a ser víctimas siempre. Antes un usuario estaba conectado a Internet cuando iba a la oficina y tenía una PC fija nada más. Y después empezó a tener una aplicación mobile. Y después ya tiene un home banking dentro de su celular. O puede hacer transacciones financieras. Y entonces, sin duda. De hecho, la tendencia ahora en los países del primer mundo va contra el ransomware en los dispositivos mobile y no tanto el ransomware a nivel de notebook o a nivel de PC de escritorio. No sé si Víctor, respondí tu pregunta. Sí, sí, eso es súper, súper, Gracias. porque justamente eso es lo que estoy viendo, que no es solamente que te encripten, si no le pagas, no hay problema. Tratan ahora lo que decías vos, te voy a subir tu publicación, tu información a internet, y como estás trabajando ahora con información corporativa de tu casa, va a afectar a la compañía, ¿verdad? Es complicadísimo porque generalmente son muy pocos los usuarios que están eh, concientizados o que tienen miedo de instalarse un plugin. Por ejemplo, instalaste este plugin para ver determinada película o para que internet te ande más rápido o para limpiar tu PC de virus. Olvídate, si te estás instalando algo en tu PC de una empresa que no es muy de confianza o de una empresa que te apareció un pop-up, digamos, en una aplicación web, es muy probable que ya esté siendo víctima de algún tipo de ataque y que ese ataque no sea del tipo cifro la información y demás, sino que persista en el tiempo, se quede de manera permanente, que es una funcionalidad, un troyano que se puede agregar a la PC y cada vez que se prenda esa PC se conecta hacia el servidor o hacia la botnet y empieza a traficar toda la información que está procesando la PC. De hecho, incluso si yo te paso un enlace, te digo, visita mi sitio web, vos con solamente abrir mi sitio web, ya podrías ser parte de mi botnet, porque yo podría inyectar en mi sitio web código malicioso y controlar tu browser, ¿sí? O sea, el navegador web que vos estás utilizando, yo podría controlarlo como para engañarte y decirte, bueno, abrir la página de LinkedIn y logueate y capturar esas credenciales. O abrir la página de Gmail, autenticate y capturar tus credenciales. Con solo visitar mi página web. Y ningún antivirus te lo va a dar por malicioso, ¿no? Entonces, cualquier enlace que por ahí te pase un amigo y que vos digas, ¿qué tal? Veamos la página web de un amigo, pero resulta que tenía código malicioso, puede ser perjudicial, ¿verdad?
Entonces, existen muchísimos, pero muchísimos vectores de ataques contra los cuales tiene que lidiar un usuario. Y si ese usuario hoy en día no está capacitado, va a ser complicado que no caiga en ninguno de los ataques. De hecho, la gente cae cuando le mandan acá un cupón de dólares, de $500 de Super 6. Imagínate si le haces algo más elaborado, un chiqui nomás más elaborado. Es complicado. Yo creo que las instituciones educativas deberían invertir mucho más en esto porque es preocupante, ya que afecta a todos. Afecta a todos. Hugo, no sé si tienes alguna consulta. Sí, no, Víctor, la verdad que es una consulta de una oyente, Tatiana, justamente. Yo sé que realmente puede ser un poco larga la respuesta, pero quiero que nos respondas. Ujú. Si ya te agarró el virus y tenés todo tu archivo, por ejemplo, PDF ya con 0 bytes y algo malicioso que te atacó y te destruyó tu otro archivo, ¿se puede recuperar sí o no? Eso no quiero que responda. Y después, ¿Se puede eh, recuperar qué? ¿cómo? ¿Se puede recuperar qué? El archivo. El archivo Pero encriptado creo que pregunta. ¿Cómo? Por ejemplo, se me metió un virus y Ujú. me encriptó, me descompuso Ah, otros archivos. sí. ¿Yo lo puedo recuperar después? Sí, sin pagar, decís vos. Claro. Claro, hay empresas, como por ejemplo ESET o ahora el Ivanpad, que está siendo muy, muy reconocida por eso, que desarrollan herramientas para descifrar esa información, ¿sí? Pero tenés que esperar cierto tiempo hasta que se encuentre alguna vulnerabilidad en el cifrado o que pase, digamos, alguna clave se filtre y vos puedas usar eso como para descifrar tu información. Pero no es inmediato, generalmente tarda un tiempo, digamos, en que la solución a ese problema de descifrado se encuentra, digamos, y vos podés, a través de esa herramienta que se libere, recuperar tu información de nuevo. Lo recomendable es no pagar, digamos, si te cifraron la PC, bueno, aprender a ser más precavido. Hoy en día existen, por ejemplo, hay una página que se llama Virus Total, que si ustedes entran en Virus Total, no se van a infectar, no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Pero si entran a Virus Total hay una pestaña que dice URL, si colocan la dirección ahí que ustedes sospechan, o que les mandó un amigo para que ingrese, esta página Virus Total lo que hace es ingresar antes por ustedes a ese enlace y chequear si el sitio tiene malware o no, ¿sí? Entonces es como un prepaso que pueden hacer para estar seguro que a donde quieren ir realmente no tiene nada malicioso, ¿no? Y la otra recomendación es, si quieren ir a algún sitio, siempre vayan desde el buscador de Google y no tipeando porque por ahí se pueden equivocar y se van a otro lugar que es igual, pero no es el mismo, o bien, digamos, no sigan ningún tipo de enlace que alguien les pase, porque es complicado, a no ser que tengan mucha confianza con esa persona. De todas maneras, lo recomendable es virus total, URL, y le dan ahí como para ver si el sitio es seguro o no. Gracias, Víctor. Súper. Yo creo que ya estamos muy jugados con el tiempo, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta. Por el momento no, Víctor. Así que más bien cuenta un poco su historia de lo que ocurre, que justamente cuenta un compañero, una persona que asiste, que a la ministra de Seguridad sueca le robaron su huella dactilar, por ejemplo. Imagínate. Claro, pasa que la gente piensa, generalmente las personas piensan que la biometría es generalmente de uno mismo nomás y que vos siempre la vas a tener. El escaneo de código del ojo, la huella digital y demás. Y sin embargo no es así porque cuando vos le ingresás a algún lugar, eso se transforma en un código
¿sí? Y ese código es guardado en algún lugar, un hash es guardado en algún lugar, y después se autentica en base a ese hash. Entonces, es un dato, ¿sí? Termina siendo un dato que se guarda en algún lugar y que también podría ser hackeable, o alguien podría filtrar ese dato y demás. Entonces, ¿cómo te roban la huella digital? O sea, ¿te cortan el dedo? No, también termina siendo un dato que se guarda en algún lugar. Siempre, obviamente, es recomendable para la autenticación con los correos electrónicos, para WhatsApp, por ejemplo, también, tener el doble factor de autenticación, lo cual complica más a los atacantes. La idea es que los usuarios se las pongan más difíciles a los atacantes para que no lleguen a ser vulnerados. Entonces, como para cerrar un poco, Víctor, tendríamos... acá preguntan si tenés que hacer curso online. Le dejo ahí está tu contacto y le voy a decir que te escriba. Sí, ahí está mi contacto, sí. Lamentablemente no lo tenemos online porque llevamos dispositivos nosotros a los cursos, o sea, tipo, tenemos un parlante malicioso que si vos te conectás para escuchar música, te roba los datos de contacto de tu iPhone, si te conectas por USB, bueno, te roba los WhatsApp. Entonces, llevamos varios dispositivos así de ejemplos y la gente interactúa más, es mucho más divertido hacerlo de manera presencial, digamos, y de manera online sería difícil de mostrar, digamos, varios dispositivos, tendremos que tener varias cámaras y demás. De hecho, eh, una última recomendación, ya estamos ahí con el tiempo, es desactiven el wifi de su celular cada vez que no lo usen. ¿Sí? Generalmente, si ustedes tienen el wifi prendido todo el tiempo, por ejemplo, al salir del trabajo y al llegar a su casa, el celular se conecta automáticamente a la red, ¿sí? A su red wifi de su casa. Es genial, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Entre el salir del trabajo y el llegar a su casa, generalmente acá tenemos una hora de tráfico, un poquito más en algunos casos, su celular emite señales de wifi que pueden ser recibidas por los atacantes y decirles que se conecten a su propia red Wi-Fi o a la red Wi-Fi del atacante, ¿sí? Entonces un atacante puede hacerse pasar por un access point al cual ustedes se conectaron y ustedes estarían conectados a la red del atacante durante cierto intervalo de tiempo, ¿sí? Entonces lo recomendable es, si estás afuera, deshabilitar el Wi-Fi. Si estás en tu casa, puedes usar sin problema. Si estás en el trabajo, con el Wi-Fi del laburo, puedes usar sin problema. Pero si vas a estar por la calle, apaga el wifi porque te pueden pasar estas cosas. Y un atacante, una vez que tiene visibilidad a tu dispositivo, podría intentar realizar diferentes tipos de ataques dependiendo del dispositivo mobile. Entonces, esa es otra de las cosas que mostramos. Obviamente es mucho más impactante cuando uno lo ve en vivo que cuando uno lo cuenta así por contar nada más. Víctor, acá Catalina contó un poco una historia. Le dije que abra su micrófono y que cuente un poquito. Dale. Catalina, ¿te animás o querés que lo lea? ¿Catalina? Léelo. Ah, creo que lo leáis. Bueno, dice, hace poco jugué con Gamer, no sé qué significa eso. Es un juego de ciberseguridad y era muy simpático darte cuenta de los errores de usuario que uno suele cometer. Desde dejar una hoja con información sensible en la cola de impresión hasta darle clic a un correo engañoso o duplicado para robar contraseñas. Uf, imagínate. ¿Conoces ese, Víctor? Sí, la verdad que justo que mencionó las impresoras, es algo que nadie tiene en cuenta generalmente, ¿no? Vas a hacer un test de seguridad y la impresora es lo primero a lo cual le apuntamos nosotros, a ver cómo está grabando la información, si se puede duplicar, si no se puede duplicar. Hoy en día existen dispositivos USB que se conectan a la impresora
Entonces vos puedes dejar tu bichito, tu malware conectado por USB a la impresora y clonar todo lo que pasa por la impresora, lo cual para nosotros es genial, digamos, porque es divertido, pero para una empresa podría ser bastante complicado, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo se aseguran los puertos USB, o sea, y todo eso tiene que ver en realidad con lo que hablamos al principio de que, digamos, todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas. Muchas veces uno está muy centrado en sacar un proyecto en el mejor tiempo posible, en aumentar la rentabilidad de la empresa, y todas estas cosas no tienen nada que ver con la seguridad de la información, pero al fin y al cabo sí. Entonces, porque si todos los departamentos no son conscientes, por más que llevemos la rentabilidad de la empresa 200% más que el año pasado, al sufrir un ciberataque podemos perder imagen empresarial y nuestras ventas caer totalmente. Imagínense ustedes una vulnerabilidad en un banco acá que ponga todos los datos de tarjeta de crédito de los usuarios. ¿Quién va a querer seguir estando en ese banco? Nadie. Si el banco no tiene cliente, chao. Víctor, Víctor, una Entonces, consultita última de mi parte. Cuando comenzaste, hablaste de monto de pérdidas. ¿Esa qué fórmula más o menos se utiliza para estimar? ¿Es la pérdida monetaria o también indisponibilidad de servicio? ¿Qué fórmula es? no, esta fue directamente monetaria y fue en base a lo que nosotros nos dijeron cuando fuimos a hacer la auditoría. Fue así, no Ok, tenemos ok, una... si es una entidad financiera, es más o menos $10,000 me desviaron. Así, ¿verdad? Sí. Porque también hay otro, No, normalmente, digamos, eso es en base únicamente a, a nuestras consultorías que hicimos nosotros en ISG y otra consultora de un colega amigo que yo le llamé por teléfono y le dije, che, ¿a vos cuánta plata más o menos te dijeron que perdieron tus casos? Y me ya, ya, dijo ya. un número. Es lo que los clientes piensan que perdieron, ¿verdad? Porque, No, es lo porque que viste perdieron, que, es lo que se claro, llevaron. claro. Lo que pasa es que el costo total de la pérdida de un evento de seguridad Sí, muchas veces no es solamente lo que te desviaron, ¿verdad? exacto. Cuando el ataque te deja indisponible tu negocio, empezás a costear eso, ¿verdad? Y aparte está Sí, lo que te quitaron y aparte está lo que perdiste por por... no estar operativo. Exactamente. Entonces quería saber más qué fórmula usaste. No, Sí, en realidad, digamos, en todos los casos, por lo menos los míos, que yo sumé a ese monto, fueron eh, aplicaciones que seguían disponibles, seguían interactuando como uso normal, pero por atrás estaban perdiendo montos, ¿sí? Entonces, mientras las aplicaciones seguían entiendo. funcionando, los Sí, sí. atacantes seguían robando dólares Claro, y claro. bueno, Porque una cosa, llegó un momento en el que no cerraban los números y algo pasaba, ¿verdad? totalmente, totalmente. Entonces, pero sí, generalmente se calcula así, pero este no fue el caso, digamos, porque son montos directos mientras se seguía funcionando. Pero también mucho depende, digamos, por ejemplo, PCI DSS, hasta una de sus últimas versiones, la norma que controla cómo vos tenés que proteger tus datos de tarjeta de crédito. Para ellos, por ejemplo, en una de sus primeras versiones, la denegación de servicio o que vos no operes no contaba como una pérdida. Mientras tus datos sigan protegidos, para ellos estaba todo bien, digamos. O sea, vos podías sufrir un ataque de denegación de servicio como procesadora de datos de tarjeta de crédito, y sin embargo para ellos no era tan importante como el robo de datos de tarjeta de crédito. Ahora que en las últimas versiones creo que eso empezó a cambiar un poquito más porque obviamente la disponibilidad, si yo tiro abajo una aplicación, si yo tiro abajo un home banking, no puede operar, ya estamos hablando de otra situación totalmente diferente. Bueno, les invito a todos que puedan pasar a www.mente.com. Tranquilo, Víctor, no es una URL maliciosa. La idea un poquito Usen es... virus total antes. Bueno, la idea un poquito es, como dice un gran pensador, si no lo puedes medir, no puedes mejorar. Esta es una comunidad que está creciendo.
y que nos gustaría contar un poco la opinión de ustedes. Este es un público bastante selecto. ¿Por qué? Porque la parte de seguridad de la información, yo quise traerlo a este grupo porque, quieras o no, la transformación digital llegó a Paraguay. ¿Y qué fue lo que lo forzó? Lastimosamente fue el coronavirus. Hubiera sido mejor si lo hubiéramos adoptado antes. Eso lo está sufriendo la educación y muchas empresas. ¿Y qué responsabilidad nos trae Víctor a nosotros? Es que tenemos que saber que la información se puede robar de cualquier URL, de cualquier WhatsApp inclusive. Entonces, nos gustaría por favor que puedan evaluar un poquito el webinar. Nos encantaría escuchar un poco su feedback con el objetivo de ir mejorando, porque esto vamos a ir haciéndolo cada viernes. Víctor, vos sos bienvenido siempre a participar. Si querés volver a hablar de otro tema, sos bienvenido, porque yo sé que esto es un tema que en Paraguay va a aflorar muchísimo. Yo sé que vamos a tener que hacer muchas transacciones, ya no van a ser presenciales debido a esta situación. Entonces, me gustaría, por favor, lo evalúen. Ahí Marce ya está compartiendo pantalla. Por favor, le pueden ingresar www.menti.com. Así como mencioné, este no es una URL maliciosa. Víctor, por favor, si puedes comparar el virus total y ver si es malicioso o no. Marce, ¿puede abrir un poco la web esta que es virustotal.url, ¿verdad? O .com, y veamos si es uno si es un malicioso. Por favor, pueden entrar y voten. ¿Sí? No se abrió todavía el voto, parece. Sí, ya está abierto. El moderador no abrió el voto, dice. Marce, ¿puede abrir? Y supuestamente está abierto. Es raro que no esté abierto. Voy a probar de vuelta. Ya lo hackearon el voto. Vamos a poner todos 5, dije. Boludo. Ahora. Qué raro, che. Che, Víctor, ¿vos no tenés nada que ver con esto? No, yo, manos limpias. Un poco desde mi celular porque... No, Marce está cerrado, yo ya verifiqué. ¿Eh? Está cerrado. Puedes probar de vuelta Voy a opción ahí. Incluso ahí en la imagen dice voto cerrado. Sí, ahí Marce no puede un clic derecho, o no sé si Fíjate un poco. está cerrado, Marce. Marcelo, ahí en tu pantalla abajo mismo también te dice que está cerrado el voto. Opa. Ahí no puede clic derecho de bloquear. Qué loco, pero bueno. Ah, no, apretá un poco C, C. Ahí, ahora una presentación, presentar y apretá C, porque dice, C apretá un poco. Ahí Ahí está. está, ahí está. Muy Ahí bien. está. Perdón. Nada, perfecto. Por favor, si pueden ir votando, le vamos a agradecer muchísimo. Esto para nosotros es demasiado importante. Son 2 láminas. Son 2 láminas. Estamos 3, somos 20. Dale, necesitamos llegar a 15 por lo menos. Por favor, 15. Vamos, por favor, si pueden ir votando. Esto para nosotros es un sumo demasiado importante. Víctor, yo creo que son bienvenidos siempre. Yo no puedo votar, ¿verdad? Y boludo, me parece es juez y parte. Y de repente aparece no. Vamos a hacer un script que ponga siempre 5. 15 votos. Son 2 láminas, señores. Estamos 11. Voy a parar acá la transmisión de Facebook y voy a parar la grabación. Muchísimas gracias, Víctor. No, gracias a ustedes por haberme invitado.